Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en este caso hoy vengo con un vídeo de recomendaciones. Hoy es Halloween, hoy es día 31 y qué mejor plan para hoy, para estos días, que ponernos en el sofá, ya ha entrado el frío, con nuestra mantita y ponernos a ver alguna película. Y hoy os traigo yo 10 recomendaciones y dónde podéis encontrarlas importantes que no están dentro de las más típicas, de las más conocidas, porque todos sabemos que Pesadilla en el Street, La noche de Halloween, El Resplandor, El Exorcista, La Profecía, etcétera, etcétera, son películas que son obras maestras del género, pero yo creo que todos las conocemos, que la mayoría la hemos visto alguna vez y que si no la habéis visto, pues ya sabéis, como estas que he nombrado, tenéis que verlas sí o sí. Pero aparte de ver películas que ya hemos visto, porque a mí esta noche, por ejemplo, mi plan para esta noche es ver El Resplandor por ver que ya ni sé, me gusta estos días descubrir alguna película nueva para futuro Halloween, para futuro sobre todo de terror a ver, o para verla durante el año, así que yo hoy traigo 10 propuestas que a mí me sorprendieron mucho, 10 películas que me parecen 10 joyitas y que dentro de lo que cabe hay algunas sí un poquito más conocidas que otras, pero que no están dentro de las más típicas. Así que sin mucho más, si os gusta este tipo de vídeos, de verdad, os pido por favor, os agradecería que dejarais un like, que vea YouTube, que os gusta este tipo de vídeos, que me dejáis un comentario para que también lo recomiende y que os suscribáis al canal, que estamos a nada de los 1450. Y sin mucho más, no me voy a enrollar más y vamos a empezar. Y quiero empezar hablando de la que para mí ha sido una de las grandes sorpresas del cine del terror de estos últimos años, y es que hablo de la película argentina Cuando acecha la maldad. Qué bueno es el cine argentino y cuántas joyetas nos deja siempre. Y es que quiero hablar de esta película de terror que fue un sorpresón, porque con un presupuesto bajísimo nos regaló una joyita, y es que la película nos habla de que en un pueblo remoto dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que están a punto de dar a luz a un demonio. Desesperados por evitar la entrada del mal a su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad. Es demasiado tarde. Es una película que te pone el mal rollo en el cuerpo, que tiene algunas escenas que a mí me sorprendieron muchísimo y que sobre todo es esa atmósfera, esa tensión que te consigue generar. Es que es una película que dura apenas hora y 40 y que estás toda la película con la mano en un puño. Toda la película pasándolo, como se diría, pasándolo mal, de las que da gusto así ver una película de terror y la encontráis. Ahora mismo la encontráis porque como no es de hace mucho el estreno, solo está en Movistar, así que si tenéis Movistar de verdad, planazo, y si no la habéis visto, planazo, ir a verla de verdad porque va a merecer completamente la pena. Y quiero ir ahora con una de las infravaloradas de Shyamalan, un director, como digo siempre, con un sello muy propio, con películas muy sorprendentes. Y es que quiero hablaros de La visita, que dentro de su filmografía apenas se ha oído hablar de ella, y no sé si es porque yo la vi en un momento, yo la vi cuando tenía 12 años en el cine. Fue a mí una película que dentro del género de terror me marcó y fue una, como digo yo, de mi sorpresa. Y no sé si afecta, a lo mejor verla, a lo mejor tan pequeño me hizo, pero a mí me acojonó bastante, y fue de estas películas en las que tengo un recuerdo, de verdad tengo un recuerdo, hace muchos años que no la veo, pero le tengo un gran recuerdo como película de terror. Y es que esta nos habla de que una madre deja a sus dos hijos con los que cree que son sus abuelos, pero cuando pasa el momento todo empieza a ser raro, empiezan a pasar cosas muy raras y pueden haber cosas que no parecen lo que son. Viniendo esto de Shyamalan, de las cosas de Shyamalan, de los giros de Shyamalan, de todo lo que nos deja este director, ya os podéis hacer una idea, pero aunque os hagáis una idea, luego os aseguro que os va a sorprender. Es una película que dura hora y media, de verdad, que os va a mantener con la tensión de principio a fin, que va a tener algunos momentos de los que de verdad a mí me dieron bastante susto, y que la encontráis en Netflix. Y ahora quiero hablar de Host, que fue una película que se hizo durante la pandemia, que dura solamente 57 minutos. Que si hablo de películas que más sorprendió en estos últimos años, es una de las que más. Es que nos cuenta la historia de 6 amigos que realizan una sesión espiritista por Zoom durante la cuarentena, lo que les lleva a vivir una serie de aterradoras experiencias. Y es que cuando un espíritu maligno invade sus casas, comienzan a preguntarse qué es lo que pueden hacer para sobrevivir esa noche. De verdad, una película que fue una sorpresa, y que me extraña que no se hable más de ella, porque apareció de la nada, apareció, no se esperaba mucho de ella, fue como se diría, uno de estos proyectos que mucha gente hace, que al final son un presupuesto muy bajo,
que hace lo que puede con los recursos que tiene, pero es que aquí se sacan una película en la que el terror que consigue generarte en todo momento y al ser tan cortita de verdad, se te pasa en los 57 minutos volados, de verdad, volados, así que encima esta la veis en nada, la veis en un ratito y de verdad os aseguro que os va a gustar y que sobre todo os va a sorprender. La encontráis en Prime Video. Y en Filming también, que no he dicho, las que haya varias plataformas, también la que decía, esta la encontráis como digo, en Prime Video y en Filming. Ahora quiero hablar de Barbaria, película que nos habla y que nos cuenta la historia de un joven que viaja a Detroit y que se queda a dormir en una casa, pero cuando llega por la noche a esa casa resulta que esa habitación, que la habitación que le toca está esa casa está doblemente reservada. Él, en vez de un poco tirar de lógica y decir algo, decide pasar la noche junto a ese extraño invitado y conforme van pasando las horas, conforme va pasando el tiempo, se va dando cuenta de que es un hombre que esconde bastante detrás. No os digo más, pero para mí esta película es del 2022, la encontráis en Netflix y fue también una película que sobre todo consigue mantenerte con esa intriga de principio a fin, de regalarte escenas de terror bastante interesantes y que creo que es otra de esas películas que merece muchísimo más reconocimiento porque me parece otra de las joyitas de terror de estos últimos años y como estáis viendo hay bastantes y de las que no se ha hablado lo suficiente. Y ahora seguimos y como muchos sabréis, Robert Eggers estrena este año Nosferatu, la que apunta a ser una de las películas de terror del siglo, dice mucha gente, y entre su filmografía está una joyita como es La Bruja, que como sabréis, Robert Eggers es único y de verdad a mí es un director que me encanta porque me parece increíble la manera que tiene de generar esa ambientación, de generar ese escenario, de generar esa atmósfera única, sobre todo en el tipo de películas que ha hecho. Y es que lo que hace en La Bruja a mí me parece una auténtica locura porque la ambientación que crea es media película y es todo eso mezclado también con una película, con una historia muy interesante y con bastante la tensión que logra generar, la intriga que logra crear, me parece increíble. Y es que La Bruja nos sitúa en 1630 en Nueva Inglaterra y un matrimonio de colonos cristianos con 5 hijos que viven cerca de un bosque que según las creencias populares está dominado por el mal. Cuando el hijo recién nacido desaparece, los miembros de la familia se rebelan unos contra los otros mientras un mal sobrenatural les acecha en el bosque. Una joyita de verdad que tenéis en Netflix y que tenéis que ver sí o sí. Y aunque esta sí es más conocida, no quería no hablar, porque siempre que puedo quiero hablar de ella, es que quiero hablar del jovencito Frankenstein, que es una de esas películas que nos ha demostrado que se puede mezclar la comedia y el terror, algo que es muy complicado porque son dos géneros tan opuestos y que muy pocos han conseguido mezclar de una manera eficiente y el jovencito Frankenstein es una de las grandes obras maestras, ya sea del cine de terror, de comedia, donde queráis meterla. Y es que en este caso nos cuenta la historia del joven doctor Frederick Frankenstein, el nieto del gran doctor Frankenstein, que vive con ese legado de su abuelo, que vive con esa presión y que cuando hereda el famoso castillo de Frankenstein, descubre el manual con el que el doctor creó, como todos ya sabéis, y como digo ahora, él decide innovar y decide crear a su propio monstruo, de verdad, una película que está dentro de mis favoritas, como os digo, ya sea del género de comedia o de terror, donde queráis meterlo, y que siempre que puedo me gusta reivindicarla, me gusta hablar de ella, porque sí que hay mucha gente que todavía no la conoce y que no ha tenido el placer, que no ha tenido el gusto de verla, aunque lamentablemente esta es la única película del vídeo que no la encuentro, que he estado mirando cualquier plataforma, pero aún así quería hablar de ella y que si alguno la tiene en DVD o la puede encontrar por algún lado o a lo mejor está en alguna plataforma de vuestros países, pues como digo, ir a verla si no la habéis visto porque van a ser los 105 minutos, uno de los 105 minutos mejores de vuestra vida. Ahora quiero hablar de Hereditary, de Ari Aster, que por ejemplo tiene también Midsommar, otra joyita que si no habéis visto, pero Midsommar sí me parece más conocida, pero de Hereditary me parece que se ha hablado mucho menos y que hace unos días comentaba el pedazo de papel que hace Toni Collette en el vídeo, que me parece espectacular y que es una película del 2018 que nos cuenta la historia de cuando empiezan a pasar cosas extrañas, cuando mueren la abuela y la abuela de la familia Graham y de ella deja en herencia a su casa a su hija Annie.
Annie, una galerista casada con 2 hijos que no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, cree que la muerte de esta puede hacer que pase página, pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales que también aparecen en el hermano. De verdad, Ari Aster sabe crear películas muy originales, muy diferentes, siempre buscando sorprender, siempre dejándonos cosas que no estamos acostumbrados a ver, como ya vimos en Midsommar, que es una de las películas que a mí más me han volado la cabeza, y Hereditary también me parece otro peliculón tremendo del director, y que si no habéis visto de verdad, ir a darle la oportunidad, porque encima esta sí la tenéis en varias plataformas, la tenéis en Netflix, en Prime Video y en Movistar Plus, así que aquí hay más opciones y es otro planazo de cara a estos días. Y ahora quiero recomendar la película coreana El extraño, de verdad fue un sorpresón. Esta más que el terror como el que estaba hablando, nos vamos ya a un terror, a un thriller más psicológico, a un thriller más de asesinos en series, pero que sí tiene ese factor de más terror psicológico que a mí me gusta bastante, y dentro de esta película fue un sorpresón, y mira que dura 156, más de 2 horas y media, pero que a mí se me pasaron así, sobre todo por esa intriga, por ese mantenerte todo el rato en tensión, por meterte dentro de la historia en todo momento. Y es que nos cuenta en esta película que nos centramos en un pueblo coreano que empiezan a pasar asesinatos raros, salvajes, misteriosos, que al final azotan a un pequeño pueblo rural. Y es que los rumores y las supersticiones, que son parte clave de la película, se propagan a causa de la presencia de hace poco tiempo de un anciano extranjero que vive como un ermitaño. Ante la incompetencia de la policía y sin tener una explicación racional, un habitante del pueblo buscan a un chamán llamado Jong-un, un policía cuya familia está directamente amenazada, que también cree que se trata de crímenes sobrenaturales. Por eso digo que nos mezcla ese terror sobrenatural con ese thriller psicológico de asesinos en serie, policíaco, que a mí me gusta tanto, y creo que la mezcla sale muy bien. Tenéis la película en Filmi y de verdad fue también una película que vi hace bastantes años, de verdad la encontré y dije, a ver, ¿qué tal lo que no eso? Y la verdad que me gustó muchísimo y que recomiendo muchísimo ver. Y quiero centrarme ahora en It, capítulo 1, la película de 2017, que sé que esta también pues es bastante conocida. Obviamente no me parece que llegue al nivel de las que he hecho al principio, pero la mayoría supongo que la conoceréis, pero creo y de verdad pienso que no se le ha dado, pero para nada, el valor que merece, y me parece una de las películas de terror más infravaloradas, para mí superando, y lo digo sinceramente, claramente a las originales, de verdad, el mal rollo, la tensión que consiguió generarme durante los 135 minutos que dura Pennywise, que de verdad me parece uno de esos personajes icónicos de terror que no le damos el valor como a otros, y de verdad y que lo tiene, porque nada más el personaje, ya con eso, cuando hay un personaje tan bueno que solo por él merece la pena ver la película, pero es que esto tiene mucho más, es la historia, es las escenas que acojonan que no veas, es la tensión que logra generar, es la ambientación, y es que de verdad, y las dos, recomiendo las dos, pero sobre todo para mí la del capítulo 1 me parece un peliculón tremendo que, si no exageraron, para mí va a ser una obra maestra. La 2 se hace al final un poquito más pesada, pero sí me sigue pareciendo una muy buena película, y es que las tenéis tanto en Prime Video como en Movistar como en Max, y de verdad lo digo, darle la oportunidad si no habéis visto. Si sois un poco reacios por la original, esta para mí la supera, luego habrá gustos y gustos, pero de verdad creo que debemos reivindicar y debemos darle muchísimo más reconocimiento a estas películas de It. Y quiero cerrar este vídeo hablando de Suspiria, de Dario Argento, película de terror italiana que de verdad no sé cómo he tardado tanto en verla, y os aseguro que si no la habéis visto, ir a verla, porque vais a salir fascinados de esta película que no sabes bien lo que esperar, que lees algunas críticas más buenas, otras más malas, que lees el argumento y dices, esto me tiene que sorprender, esto me tiene que dar algo que no he visto, y vamos si lo consigue. Y es que nos cuenta pues la historia de una joven que ingresa en una exclusiva academia de baile la misma noche en la que asesinan a una de sus alumnas. La subdirectora del centro, Madame Blanc, que brinda a la nueva alumna las comodidades y facilidades necesarias para su aprendizaje, pero poco a poco una atmósfera malsana se va apoderando del lugar y la estancia de la joven se va convirtiendo en una verdadera pesadilla. Y es que, como dice la misma sinopsis, la atmósfera, la ambientación que crea, me parece una de las mejores, sin exageraros, que yo he visto en una película de terror. Te mete de lleno en la película, algo clave en una película de terror, porque te sientes dentrísimo, te sientes muy dentro, y que te no para de sorprendente durante en todo momento, dejando cosas
muy interesantes y que para mí, que no la conocía cuando la descubrí, sin duda, fue un descubrimiento tremendo y que recomiendo mucho que veáis, que tenéis en Filmin y en Flix Olé. Y que, como digo, con esta voy a ir cerrando el vídeo, que al final se me ha ido un poco más largo, pero quería decir la sinopsis en todas las películas. Me ha dado un poquito mi opinión, siempre sin spoiler, así que tampoco puedo decir mucho y dónde podéis encontrar. Así que aquí ya tenéis 10 joyitas, 10 peliculones para ver este Halloween durante estos días, o ya las tenéis guardadas para ver durante el año cuando queráis. Así que sin mucho más, no me enrollo más. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y adiós.